el podcast del Instituto Zacatecano de Cultura. Hola, soy Noé Germán y me encuentro aquí en el Centro Estatal de las Artes grabando un podcast para dialogar en torno a una publicación del compañero del teatrista Iván Guardado, que es un teatrista 360 porque actúa, dirige, escribe, produce, realiza vestuarios, títeres, hace de todo en el teatro y afortunadamente con éxito que le ha llevado a, por ejemplo, en el 2017, en el 2017, hacer una publicación con el apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura, una publicación de 2 obras suyas que se llaman, ¿cómo se llaman, Iván? Las afueras y Silencio en el texto, en el libro impreso que se llama Las afueras. Las afueras es el título de una de las obras. Ajá. Y la otra se llama Silencio. Y las 2 obras, el libro se publicó en el 2017. Exacto. ¿Y cuándo fueron escritas? Pues bueno, la de Las afueras fue escrita en el 2004 y Silencio 2009-2010. Y el libro, pues como dices, fue en el 2017, ya la recopilación de los 2 textos. O sea que pasan 6 años entre una obra y la otra, Exacto. Entre Silencio. Ajá. ¿Y cuál fue primero? Las afueras. Las afueras, sí. Primero, y luego pasan 6 años y luego escribes el Silencio. Sin embargo, parece que el libro tiene una temática, uh-huh, que habla sobre, tú dinos de que la temática de las obras que une estas 2 obras, ¿no? Que aunque hayan pasado 6 años entre una y las otras, las hace semejantes. Pues habla sobre mujeres en un contexto rural, mujeres que se enfrentan a situaciones que en los pueblos o en este espacio rural tienen que enfrentar, que es el machismo, y que tienen que enfrentarse también a toma de decisiones en donde va incluida su enfrentar a la vida y el de sus familias. Entonces este encuentro y desencuentro de estos personajes femeninos es algo que ha marcado gran parte de mi dramaturgia, y en estos 2 libros encuentro esta línea de acción que coinciden, que tiene que ver con la migración y que tiene que ver también con lo rural y con las mujeres que se vuelven la base de la familia. Bueno, estas 2 obras fueron escritas antes del boom del feminismo, ¿no? Sí. Ahora estamos en la sociedad muy, muy permeados del activismo feminista para bien de la sociedad, creo yo. No sé si estás de acuerdo. Y tú escribes estas obras antes de que esto suceda. ¿Ya visorabas tú que era necesario que la mujer tomara un papel más importante en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que el feminismo se ha venido desarrollando afortunadamente desde mucho tiempo atrás. Pero ya este boom, esta visibilidad que se ha dado en los últimos años a través de marchas, a través de la presencia femenina en la toma de decisiones, es que creo que es muy importante para el desarrollo social. El texto, yo creo que sí tiene que ver, dar esa voz a lo femenino, aunque yo no creo ser el más pertinente para hacerlo, ¿no? Porque yo no soy mujer, no enfrento todo lo que enfrenta una mujer ante una sociedad que está en una búsqueda y en una constante reconstrucción y deconstrucción. Pero creo que sí había una necesidad en mí al momento de escribirlo, de dar voz a mujeres que no tenían esa posibilidad. La obra de Las afueras surge una vez que yo regreso de Tijuana. Previo a eso estuve en España, y ver como todos estos procesos que se ha dado entre las mujeres. Previo a España estuvimos en una obra, bueno, yo medio estuve en una obra que fue La casa de Bernarda Alba, que me parecía muy delicioso cómo se daba esta relación entre las mujeres en un contexto de encierro, ¿no? Y cómo la madre Bernarda Alba tenía el control absoluto, aunque tenía detrás pues todo un contexto patriarcal, ¿no? Entonces a mí me parecía como muy importante lo que hacía Lorca, lo que hizo Lorca en España y en todo el mundo a través de sus textos, cómo daba esta voz desde lo poético, y entonces eso es algo que a mí me marcó mucho. Después en el 2004 yo voy a España y me encuentro con toda esta relación de trayectos y de textos y de puestas en escena, y al regresar tengo la fortuna de que estabas en este equipo de trabajo. Estaba también Julia Robles, está Lourdes,
está Isabel Orizaga, está Cristina Lomas, bueno, se llama Lourdes, pero su nombre artístico Cristina Lomas, aunque ya me dijo que no, que ya va a cambiar su nombre, ¿no? Pero afortunadamente coincidimos nosotros 5, platicamos, yo les platico más o menos lo que traía en ese momento sobre migración, que venía de Tijuana y que pues era muy doloroso ver este tránsito de migrantes, y cómo lo platicamos y lo fuimos abordando, ¿no? Yo creo que tuve la fortuna de coincidir con ustedes porque a partir de lo que nosotros íbamos explorando y lo que ustedes iban dando a través de los ensayos, a partir de lo que les proponía y que iban generando ustedes, pude ir entretejiendo la idea que yo tenía, eso que estaba latiendo ahí, pero que pude bajar a piso, a tierra, y a partir de ustedes como creadores, como actores y como actrices, yo lo visualicé y dije, claro, los personajes están aquí, voy a darles detonantes para ver qué surge, y a partir de lo que ustedes proponían, yo me iba generando esta interacción entre la escritura y la acción de dirección. Y pues afortunadamente ahí surgió Las Afueras, que es un texto muy visceral en muchos sentidos, tanto por parte de los actores, de las actrices, como de todo el proceso creativo. Lorca, España, Tijuana, Zacatecas y actores zacatecanos. Isabel, que era de Tijuana, es de Tijuana, pues, es de Tijuana. O sea, nos mezclamos actores de Zacatecas con Tijuana. Una Julia, que traía todo el bagaje de Tijuana. De Tijuana también. Eso lo que nutrió Las Afueras. Y luego, ¿qué se sumó para que sucediera El Silencio? ¿O qué tuvo que pasar? ¿Por qué pasó en esos 6 años que te llevó al silencio? Bueno, creo que Las Afueras fue una semillita que después detona en Silencio, porque en Las Afueras planteo también la idea de la ausencia de la imagen masculina, ¿no? Cómo migran los hombres de un pueblo pequeño que se llama Lágrimas de Cristo, y cómo han ido migrando a Estados Unidos. En esa época, en ese tiempo, pues era muy fuerte la migración, ¿no? Actualmente todavía, pero sobre todo antes de que tuviéramos esta globalización en comunicaciones, pues era muy difícil comunicarte con los que migraban hacia Estados Unidos. Pero entonces yo veía en ustedes ese potencial que crearon, y me dejó esta semillita de seguir hablando sobre el personaje femenino como potente portador de la narrativa sobre la migración, sobre las mujeres, esto que dices del feminismo. Y entonces pasan 5 años en donde yo todavía tenía esta idea de lo femenino en el ámbito rural, pero empezamos a trabajar diferentes textos, ¿no? Como compañía La Ciénega Teatro empezamos a generar otros textos para diferentes públicos, para niños, para adolescentes, y entonces llega una invitación por parte de la Secretaría de la Mujer de ese entonces, y nos invitan a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Ellos lo que buscaban era como dar una especie de introducción a pláticas para poder hablar con personas que no tenían como esta relación directa con una institución que les apoyara, ¿no? Como para hacer una palanca entre las mujeres de municipios, de comunidades, de rancherías, para que tuvieran una opción de que si estaban viviendo violencia intrafamiliar, pues entonces pudieran acercarse a la Secretaría de la Mujer. Y lo que nos proponían pues era una idea de panfleto en el que fuera como muy descriptivo lo que pasa en la violencia. Pero por fortuna, hace muchos años nosotros tuvimos, bueno, de entre tantas pláticas que hemos tenido, tú me platicaste la anécdota de una película que se llama Santa Sangre, que el director, Jodorowsky le hicieron la misma propuesta. Queremos hablar de una película de terror, queremos armar una película de terror o algo así de terror, pero como muy, muy obvio, y que entonces él le da la vuelta y habla y monta un cine, hace una película de terror psicológico, pero de personajes pues muy humanos y de una violencia pues no típica del terror, sino más visceral y más emocional. Y entonces de ahí surge la idea de decir, bueno, podemos darle la vuelta al texto, sí cumplir con los que nos pide la institución, pero también hablar desde lo que nosotros podemos aportar como creadores, ¿no? Ver desde dónde podemos explorar a los personajes. Y entonces surge Silencio a partir de unas entrevistas que empecé a hacer en una comunidad que está muy cerca de Zacatecas,
pero que en ese entonces parecía que estaba muy lejana de toda comunicación y de información. Cuando empecé a entrevistar a las señoras, pues era muy difícil ver cómo ellas aceptaban la violencia como algo parte de su cotidiano. No había como una alerta roja, que afortunadamente ahora hay, gracias a toda la información que está surgiendo. Pero antes las señoras lo aceptaban como un ciclo de vida y un ciclo que se heredaba a sus hijas. Entonces me pareció como muy interesante tomar esa idea de cómo lo asumes, cómo lo callas, cómo lo haces parte de tu familia y cómo tu familia finalmente lo vuelve a reproducir con su siguiente familia y se vuelve parte de. Entonces empezamos a trabajar silencio un poco como las afueras, que empezamos a hablar con los actores. También fuiste parte de. Creo que Silencio es de las obras que ha tenido más intervenciones de actores y actrices. Y bueno, creo que la obra de Silencio es de los montajes que más hemos revivido y replanteado y trabajado, porque no hay año en que no presentemos por lo menos una función de Silencio, porque es una obra que ha sido muy noble con nosotros, con nuestro trabajo. Nos ha permitido viajar a otros países, a otros estados, aquí mismo en Zacatecas hemos ido a casi todos los municipios, ya sea con esta obra u otras, pero Silencio ha sido como un pilar fundamental del trabajo de La Ciénega, porque ha sido muy accesible para el público y ha generado un vínculo muy importante con el espectador y la señora a la que va dirigida la obra, ¿no? La señora, las niñas, las mujeres en general. Pero afortunadamente este texto, pues hemos tenido mucha participación de gran elenco zacatecano, de mujeres y de creadores, como quisiera dar los nombres para ver si no se me van algunos. Empezamos primero con un primer elenco que fue un ejercicio escénico previo al montaje, que fue Cintia Pacheco, fue Calio de León, yo también estuve ahí, y estuvo solamente Marta García. Nosotros 4 estuvimos haciendo un ejercicio de investigación, y después de ese ejercicio empecé ya a trabajarlo concretamente como una obra completa. Y en este primer montaje estuvo Ricardo García, estuvo Marlene Pacheco, estuvo Calio de León, y estuvo también ¿Hitzel Galicia? No, Hitzel estuvo en el siguiente montaje. Carla Ríos, que fue también muy importante para el desarrollo del montaje, porque con ellos empezamos a investigar y a generar la obra completa. Después, por cuestiones de trabajo y porque es una ley de vida el seguir buscando y desintegrándose, parte de los procesos. Después se desintegra este proyecto con ellos, pero se integra Hitzel para unas funciones, se integra también Ángel Martínez, se integra Mayela Venegas, está también, bueno, Calio ha estado presente también en varias funciones, Calios de León, y luego ya intervenciones que van y vienen, como Susana Sánchez, como también, ¿quién más está? Bueno, Sarita Muñoz, que estuvo en estas últimas funciones. Se da el siguiente remontaje, replanteamiento, y entonces ahí entra Carolina Alemán, también en el personaje protagónico, Ruth Arellano, que viene de la licenciatura en artes, entro yo al quite ahí al personaje de Doña Mari, y tú también pues ya estás ahí como la base del personaje masculino, ¿no? Y también lo mismo, se cierra el ciclo de este montaje con estos actores y ya empieza otro nuevo montaje, que ahora estamos nosotros, y está también Laurita y está Mayrane Lira. Y la foto es justo del montaje con Ruth Arellano y Carolina Alemán, ¿no? Sí. De hecho, cuando estábamos haciendo la edición con Texere, estábamos buscando una imagen que representara lo que yo buscaba, ¿no? Y casi en todas las imágenes o aparecía yo con una máscara, o aparecía como el rostro de los actores. Y yo no quería que se viera eso, porque no quería que se fuera al lado melodramático, sino más bien quería además que han sido personajes con muchos actores. Exactamente, se va transformando muchos la imagen de los personajes. Pero entonces cuando encontramos esta imagen en la búsqueda que estuvimos haciendo para la portada, nos dimos cuenta que reflejaba mucho lo que es el texto, las dos obras, que es la ausencia de la imagen masculina, que es el apoyo femenino, y esta ausencia también de identidad de los personajes para que sea pues completamente ausente, y el público cuando ve la obra pues se apropia de estos personajes.
Así que el pretexto de la conversación es el texto, Ajá. pero ahora que estamos hablando del texto, tú nos hablas mucho más de los procesos de puesta en escena. En tus procesos creativos, ¿cómo se da esa relación? ¿Es el texto primero o yo lo sé, pero platícanos? Sí, híjole, es que es muy complicado y por eso a mí cuando salen convocatorias para dramaturgia sufro mucho, porque mi proceso finalmente por tener una visa ahí de dirección, siempre parte de lo que veo en los actores. Yo hago una como especie de escaleta, una guía que yo visualizo y digo, quiero llegar a estas imágenes, quiero llegar a estos puntos, pero finalmente cuando ya me truena la creatividad es cuando nos juntamos, hacemos una lectura y a partir, aunque ya tenga un texto ya muy claro ahí hecho, a partir de la lectura empiezo a escucharlos y empiezo a ver cómo ustedes se apropian del personaje y entonces veo que hay más posibilidades de lo que yo me estaba limitando en mi imaginación. Entonces empezamos a jugar y empezamos a hacer ensayos y a generar improvisaciones o generar esta serie de juegos escénicos y a partir de lo que veo en los actores empiezo yo ya a construir la trama y los textos, los diálogos. Entonces para mí es muy enriquecedor porque siempre que trabajamos yo me apoyo mucho en ustedes, en su talento, en su propuesta y creo que incluso hasta en el proceso de dirección es más ágil porque ustedes ya están entendiendo el personaje y se lo están apropiando desde un principio. Ya después yo empiezo ya a cerrar ideas, a construir bien cómo se va transitando durante todo el montaje, pero sí es un proceso de diálogo continuo con los intérpretes. ¿Dirías que hay una especie de coautoría? Hay una coautoría, sí, pero no les voy a dar ese gusto. Porque finalmente... Ni las regalías, ¿verdad? Ni las regalías. Bueno, este libro no tiene regalías porque es una producción del Instituto Zacatecano de Cultura. Y afortunadamente pues sale para darse entre los grupos que lo quieran. O sea, finalmente escribes para la escena, no escribes para publicar. La publicación fue una consecuencia de primero la puesta en escena, ¿no? O sea, el texto es una necesidad para la puesta en escena y luego ya el libro es una consecuencia colateral o posterior. Sí, bueno, te digo, a mí me cuesta mucho, yo visualizo, pero me cuesta mucho concretar el parlamento, porque la idea general la tengo, ¿no? Yo imagino la idea, quiero llegar a estos puntos, tengo claro qué es lo que tengo que detonar con los personajes, pero te digo, va mutando a partir de que vamos dialogando en el proceso. Y sí, de cierta forma es una coautoría porque ustedes se permiten el hecho de que me den chance de dirigirlos y de darles detonantes para que ustedes vayan explorando a los personajes. Al final los actores sí tenemos un texto que estudiar, que memorizar y que repetir y que seguir, pues no, ya cuando hacemos las funciones no improvisamos, No. Salvo que haya algún error y que no se dé cuenta el resolver. público, hay que resolver. Pero generalmente pues sí somos un grupo que hace obras de texto, ¿no? Que tenemos un dramaturgo y qué circunstancias se presentaron para cuando no es tu objetivo primordial publicar. Uh-huh. ¿Qué pasó para que surgiera esta publicación? ¿Y qué tendría que pasar para que vinieran más? Porque has escrito más obras inéditas, ¿no? Que todo lo que escribes se pone en escena, pero no todo se publica. ¿Qué tendría que pasar? Pues yo creo que, por ejemplo, esta convocatoria que salió y que ya no ha estado constante, creo que para los escritores ha sido una base muy importante para poder promocionar nuestro trabajo en cuanto a escritura, ¿no? Ese tipo de soportes y de apoyos creo que es muy importante en Zacatecas, sobre todo porque es un estado que escribe mucho, no solo teatro, narrativa, poesía, o sea, hay mucha actividad. Yo creo que también a mí me ha faltado un poco seguir concentrándome en la escritura y para la publicación, porque nos hemos ido más a la dirección y a la interpretación. Y el trabajo, bueno, se nos ha juntado también mucho trabajo, afortunadamente cada temporada, tenemos nuestras temporadas donde hay mucho trabajo y la verdad es que no hay tiempo ni posibilidad de armar un libro. Para que este libro pudiera salir ya impreso y que estuviera en manos de lectores,
tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿no? No solamente fue el resultado de la convocatoria de decir, bueno, ya quedaste y ya te vamos a publicar. Tuvimos que revisar el texto, rehacer. Finalmente el texto es como el teatro, es un ente vivo que todo el tiempo se está retrabajando. Bueno, en nuestro caso, en nuestro proyecto de teatro, todo el tiempo lo estamos replanteando, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué no está funcionando? Tenemos la posibilidad de rearmar. Aquí ya está impreso, ya no podemos hacerle nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en la puesta, en el remontaje, pues podemos ver que sí está funcionando y que no está funcionando. Y podemos reacomodar todavía, ¿no? Son textos que están todo el tiempo latiendo y que están exigiendo aire para poder continuar. Entonces, si esto se dio bajo la circunstancia, la oportunidad de una convocatoria de publicaciones que dices que no se ha repetido, harían falta más de estas convocatorias, ¿no? Y haría falta también, pienso yo, convocatorias especiales a la dramaturgia, que si bien es literatura, es una literatura distinta a la poesía, a la narrativa, a la novela, al ensayo, que se genera de manera distinta y, por ejemplo, tú decías, no quedó muy explícito, y ayúdame a completar la idea, pero pasa que, por ejemplo, las convocatorias de dramaturgia te piden obras inéditas que no se hayan estrenado. O sea, no solo que no se hayan publicado, sino que no se hayan estrenado. Y en un proceso como el tuyo, que trabajas a la par con los actores, es imposible tener la obra sin estrenar, ¿no? Y habría que haber también en las convocatorias de dramaturgia esa posibilidad de obras ya estrenadas, ¿no? Sí, y por eso te digo que yo tengo siempre un conflicto con las convocatorias de dramaturgia, porque a nivel nacional y a nivel internacional sí hay convocatorias para dramaturgia. En Zacatecas pues se dio el chiripazo de que en ese momento, en el 2017, pues se abriera como el panorama, ¿no? Actualmente creo que hay una convocatoria para teatro para niños, pero que agarra todas las áreas de narrativa. Pero entonces, esto que dices sí es muy importante, el cómo si socialmente vamos actualizándonos, vamos encontrando nuevas maneras de dialogar, la misma dramaturgia va encontrando nuevas formas de encontrarse con el público, ¿no? La narraturgia, o sea, diferentes maneras de comunicarse, cómo en una convocatoria te limitan a solamente ser un escritor que se focaliza a escribir, a imaginar y ahí. Ya no tienes otra posibilidad. En este caso, y creo que hay más gente que construye a partir de la acción. Entonces, una vez que estás accionando, vas generando el texto y a partir de que ya tienes como todos estos elementos juntos, entonces ahora sí ya construyes la obra de teatro, ¿no? Aunque ya está en montaje. O sea, el montaje pues es una base, en nuestro caso, el montaje es una base principal para poder terminar un texto dramático. Y que el texto tiene otra relevancia, ¿no? Que tiene la posibilidad de trascender en el tiempo, lo que no sucede con una puesta en escena. Y ser retomado por alguien más, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado? Que, bueno, el texto, sobre todo el de Silencio, se ha montado en municipios de Zacatecas, porque también tuvimos la posibilidad de generar un encuentro con diferentes municipios, en donde nosotros proponíamos generar grupos amateur de teatro, ¿no? Entonces ese encuentro pues nos fue muy padre porque estuvimos descentralizando la actividad artística, sobre todo en el teatro, y logramos que muchos grupos se formaran previo a migrar de su municipio, y en ese sentido pues varios grupos que se formaron pues empezaron a montar, me pidieron texto y empezaron a montar. Entonces sí trae muchos beneficios una publicación para alguien que hace dramaturgia, y incitaríamos a que hubiera más convocatorias de dramaturgia y más abiertas que permitieran también publicar obras ya estrenadas, ¿no? Y es lo que te digo, así como hay diferentes formas de lenguaje, también hay diferentes procesos para llegar a ese lenguaje, ¿no? Entonces pues es muy importante también cómo nos acercamos a los lectores, de qué manera nos enfocamos nosotros los teatreros a poder plasmar algo que trascienda más allá de lo efímero que es el teatro, ¿no? Bueno, función de teatro. Invitaríamos al público a que se acercara y pudiera, hay todavía ejemplares, supongo. Esperemos que sí. en el Instituto Zacatecano de Cultura pueden o en encontrar. Texere. En Texere, no estoy seguro si en Texere, porque no es una publicación que se hizo para venta,
Texere se encarga de vender libros que publica, pero el instituto lo que hace es generar una red de vinculación con diferentes bibliotecas, con municipios, con comunidades. Entonces, tan solo con que se acerquen al Instituto Zacatecano de Cultura, alguna biblioteca de alguna comunidad o de escuelas preparatorias, ya ves que a veces hay salas de lectura, salas de lectura, con que lo soliciten les entregan el libro sin ninguna complicación. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. 2024, Año de la Paz.